no me deja tranquilo un poco el saber que no lo hemos adelantado. Pero bueno, en medio de todo nos sirve mucho para nuestra clase de filosofía, porque como les había adelantado en su momento en el video que les compartí hace mucho, un video breve sobre pues, la introducción al curso de ética, la ética hace parte o es una de las ramas de la filosofía. Y para los que han tenido la oportunidad de leer la guía, o han tenido no, sino han debido, eh, pues sabemos que hay una persona, hay un filósofo específico, un filósofo muy concreto que se define como el padre de la ética. ¿Cómo se llama este filósofo? Tales de Mileto. No, el padre de la ética. Es este filósofo que divide la historia de la filosofía antigua en Grecia en dos. Aristóteles. No, antes de Aristóteles. Sócrates, profe. Sócrates, sí, muy bien. Sócrates se define un poco como el padre de la ética. ¿M? En Occidente, ¿no? Porque si uno viera esta clase de ética en China, en Oriente, allá de pronto no hablaríamos de Sócrates, sino hablaríamos de Confucio. Sí, porque pues los chinos tienen también sus sistemas de pensamiento, sus filósofos. Voy a anotar a Adriana, bienvenida Adriana. Entonces eso como para que lo tengamos en cuenta cuando digo padre de la ética, pues es padre pero de nuestro lado del mundo, ¿sí? Sí, sí, sí. Siempre es muy difícil cuando uno habla de una ciencia o un estudio de algo, definir así exactamente en tal año nació la ética, tal persona fue la primera que pensó estas cosas, porque de cierta manera pues las discusiones éticas todos las tenemos presentes. ¿Quién no ha tenido un dilema moral en sus vidas? Ustedes desde temprana edad también. Por ejemplo, en caso de uno como niño, cuando sale a hacer un mandado y uno quiere tanto algo y no tiene dinero y uno no da las vueltas completas, uno se guarda 50 pesos. ¿Sí? De pronto para algunos no signifique la gran cosa en el orden del mundo, ¿sí? Que un niño de 5, 6 años, 7 años va a traer la libra de carne y le da a sus papás 850 en lugar de 900, ¿sí? Considerando que pues en nuestro país se roban a diestra y siniestra unas cantidades exorbitantes. Uno dirá 50 pesos, ¿qué diferencia hace? Pero de pronto en la mente de ese niño están todos esos procesos, ¿no? Todos esos dilemas en la cabeza. De pronto le queda un pequeño remordimiento, o a lo mejor no. Pero si se dan cuenta, estas son cuestiones éticas y todos nos hemos preguntado eso. Entonces hablar que Sócrates fue el primero que se pensó la ética, pues sí, no, como que fue el más importante en su momento. Digamos, tengamos como ese acuerdo, pues en la historia de la filosofía es el duro, es el primero. ¿Y por qué? Porque Sócrates estaba muy preocupado por lo que los griegos llamaban en su momento el arte de vivir, ¿sí? Porque los seres humanos en la medida en que tenemos libertad, somos libres, somos racionales, tenemos conciencia, tenemos de alguna manera la posibilidad de escoger la vida que queremos. ¿Y quién no quiere vivir entre nosotros la mejor vida posible? La diferencia está o radica en que para algunos la mejor vida posible puede ir por un lado, por ejemplo para Juan puede significar una cosa, eh, una vida profesional, una familia, uh, tener unas pertenencias, unas posesiones, realizarse profesionalmente, y para otros una buena vida o la mejor vida posible, por ejemplo para Paula, puede significar otra cosa. De pronto Paula es más cercana a cuestiones de género y para ella una familia o un hijo, una hija puede significar de pronto una responsabilidad muy grande que no le permite hacer otras cosas ni realizarse profesionalmente. Bueno, quién sabe, o de pronto sí,
pero de pronto para Paula esta idea de tener una familia no es tan importante. Y está de pronto una tercera persona, Pepito Pérez, que simplemente no está interesada en llevar la vida que la sociedad le propone, y para él la buena vida es irse de farra cada 8 días y buscar las experiencias nuevas todo el tiempo, ¿sí? Sea a través del deporte, sea a través de, en la lectura que yo ponía de Sabater, pues una buena vida puede ser una vida emocionante, ¿sí? Una vida llena de riesgos, de, de decisiones importantes, tal vez no sea una vida tan larga. Por ejemplo, estas personas que se dedican a hacer caída libre a velocidades increíbles, pues ustedes creen que ellos van a vivir hasta los 70 años? Probablemente no, probablemente para nosotros esa no sea una buena vida, probablemente para sus familiares tampoco, pero para ellos sí. Ellos tomaron una decisión ahí, y esa es una decisión de alguna manera ética, porque ellos vieron los valores que tenían y dijeron, bueno, puedo vivir de pronto una vida larga, estable, placentera, tener hijos, pero a mí eso no me gusta. Tal vez me gustaría más una vida en la que yo me realice deportivamente, y para mí está bien, ¿sí? Para mí está bien como individuo, como sujeto, pero para la otra persona, mis allegados, de pronto no es la mejor decisión. Pero en cierta medida, pues uno puede decir, él no está haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque no le está haciendo daño a alguien más, ¿sí? Su decisión, si por el contrario, esta persona, pongamos este ejemplo para que me entiendan. Eh, Sería lo mismo que una persona de 20 años decidiera en su vida, antes de asumir compromisos, que quiere ser un deportista de alto riesgo, a que una persona de 35 años teniendo familia, empleo y responsabilidades decidiera dejarlo todo de lado y tomar la misma decisión, ser un deportista de alto riesgo. ¿Ustedes creen que las dos personas están actuando de manera ética? ¿Sí entienden la pregunta? La podría volver a repetir, profe. Tenemos dos cosas, sí, tenemos que la ética se encarga como de estudiar las elecciones de las personas, ¿sí? Que cada persona es libre de decidir. Si no fuéramos libres de decidir, no seríamos personas éticas, ¿sí? Por ejemplo, un animal cuando mata, él no está haciendo algo malo, está buscando una presa para alimentarse, pero el hombre sí tiene esa posibilidad de elegir, ¿listo? Y entonces yo decía que la ética es como el arte de vivir o de vivir bien, pero la vida buena o la vida buena varía de un lugar a otro, de una persona a otra. Entonces tenemos el siguiente dilema, entre comillas. Está, Están dos personas y a las dos personas les encantan los deportes de alto riesgo, ¿sí? Todos sabemos que un deporte de alto riesgo como eh, la caída libre o sí, el paracaidismo es peligroso, ¿sí? Pero entonces, tenemos una persona de 20 años que quiere seguir su sueño y ser un deportista de alto riesgo. Y tenemos otra persona de 35 años que tiene familia, trabajo, esposa, hijos, responsabilidades, y decide abandonarlo todo para seguir su sueño de ser deportista de alto riesgo. ¿Les parece que estas dos personas son igualmente éticas o las dos, sí? En los dos casos estamos hablando, ¿están tomando las decisiones correctas? ¿Buenas, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Tienen el mismo sueño, pero ¿estarán obrando los dos bien? ¿Qué dice Paula? ¿Entiende el dilema? No, profe, la verdad me enredo un poquito. No entiendo muy bien su pregunta. Adriana, ¿entiende el dilema? No, profe, no le entendí, la verdad, y por lo que llegué tarde a la clase. Ya. ¿Y Juan entiende el dilema? Más o menos, profe. Bueno, entonces lo pongo de esta manera. Está Pedro y está Carlos. Los dos han tenido desde jóvenes el sueño en sus vidas de ser deportistas de alto riesgo. Pedro y Carlos. Pedro tiene 20 años y decide seguir ese camino y va a ser un deportista de alto riesgo, ¿sí?
le puede costar la vida. Y Carlos, por el contrario, tiene 35 años, tiene familia, esposa, hijos, tiene un trabajo y tiene unas responsabilidades. Bien, pero igual, así tenga sus responsabilidades, Carlos decide que quiere seguir su sueño y va a ser un deportista de alto riesgo. Bien, los dos están actuando bien o mal, o uno está actuando bien y otro está actuando mal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Queda más claro así? Pues, profe, yo pensaría que están actuando bien porque están siguiendo lo que quieren. Sí, bueno, pero hay que complejizarlo un poquito. Uno le dicen o le enseñan eso, sigue siempre tus sueños. Listo. Pero en el caso de uno de los dos, seguir sus sueños puede significar hacerle daño a alguien más. ¿Sí lo entienden? ¿Qué dice Juan? Sí, 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 profe, pues yo creo que si uno, el segundo, está tomando mal la decisión, y no pues, por la familia y los riesgos que presenta realizar un deporte extremo. Sí, sí, puede pasarle como le pasó en un momento en el Cocuy a una persona en la Sierra del Nevado del Cocuy, una montaña grandísima, nevada sobre los 5000 metros. Es un lugar que utilizan para hacer parapentismo, paracaidismo. Puede que el paracaídas no se le abre en algún momento a Carlos y no vuelva a su casa, donde lo están esperando su esposa y sus hijos, por seguir él de pronto ese afán egoísta un poco, que es el cumplir su sueño. ¿Mm? ¿Esto qué tiene que ver con la ética? La ética supuestamente está en el ser humano para ayudarlo a uno a tomar la mejor decisión posible frente a los problemas que uno se encuentra en la vida. ¿Sí? La ética no se trata de memorizarse que el respeto es esto, que la responsabilidad es esto, que la puntualidad es esto. Eso es importante, ¿sí? Pero eso ya todos lo sabemos de alguna manera. Ya todos entendemos esa retaíla, que si yo quiero recibir respeto, tengo que dar respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso los griegos de alguna manera lo entendían, ya, ¿sí? Ellos tenían sus virtudes, como la arete, la excelencia. Pero ¿qué es lo especial de estos griegos? Que ellos se preocupaban también por pensar, bueno, ¿cuál es la mejor vida que yo puedo tener? ¿Hay algún criterio que me permita tomar las mejores decisiones, las decisiones correctas o éticas en mi vida? Y ahí es cuando empiezan a echar a andar el pensamiento, ¿sí? Como que empiezan a reflexionar. Y en medio de todo esto está Sócrates. Sócrates, que fue el filósofo que partió la filosofía griega en dos, y que fue el filósofo que condenaron sus conciudadanos, la gente de su ciudad, a beber la cicuta. ¿Y por qué lo condenaron? Porque para la moral de la gente de la época, Sócrates estaba haciendo algo malo, estaba corrompiendo a los menores. Algo así como al profe con ustedes, ¿sí? Decían ellos, no, ¿cómo es posible? Sócrates les está enseñando cosas que nuestros antepasados no nos habían enseñado a nosotros. Está respetando los antiguos dioses del Olimpo, las antiguas creencias. Sócrates se defendía diciendo que él en realidad, pues, no sabía nada. Si él no sabía nada, pues, ¿cómo podía enseñar algo? Él lo único que trataba de hacer con sus estudiantes era encaminarlos, pues, para que ellos encontraran el saber en sí mismos. No, no el saber que les daba a alguien más, sino que ellos mismos lo construyeran, ¿sí? Eh, y pues esto que implicaba, pues enseñarle a pensar a las personas, a los jóvenes. Y cuando una persona empieza a pensar por sí misma, ¿ustedes creen que va a obedecer a ciegas lo que se le diga? Va a cuestionar. Y eso en la Grecia de la época fue incómodo. A Sócrates se le juzgó y él nunca se echó para atrás, como que él le parecía que echarse para atrás y renegar de lo que había practicado toda la vida no era ético, no era lo correcto. Y aceptó igual la condena y murió. Murió, lo condenaron y así pasó a la historia de la filosofía. Por eso es que Sócrates se piensa un poco como el padre de la ética, porque es que en ética, la ética no es solo carreta,
en ética también nosotros estudiamos los actos de las personas, las obras. Y ese acto de Sócrates habló mucho del tipo de persona que era, entre comillas, como de su dimensión ética. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Sí? Ética, Sócrates, Grecia, la ética como el estudio o el arte de vivir que nos orienta en la vida para tomar las mejores decisiones. Es eso, no más. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? Sí, señor. Listo. Les voy a compartir un pequeño video. Esto me parece un muy buen material. Es un profe peruano, es un filósofo también. Y nos da una introducción a lo que es la ética. Entonces, espérenme, les comparto pantalla que no me pase como la otra vez. Compartir. Listo. Si están viendo la misma pantalla, introducción a la ética, primera clase que llamamos ética. Sí, profe. Listo, Sí, profe. entonces corre el video. Si no se escucha bien, no deben en interrumpirme. La escena que acabamos de ver está tomada de la película Troya de Wolfgang Petersen y nos narra un episodio muy conocido de la Ilíada que ha sido considerado siempre emblemático para explicar en qué consiste la ética. Aquiles, dolido y enfurecido por la muerte de su amigo Patroclo en manos de Héctor, lo reta a un duelo personal ante las puertas de la muralla y le da muerte en esa pelea. Sediento aún de venganza, ata su cadáver a un carro y lo... Permítanme, le doy ingreso a un estudiante. Listo. Karen, buenas. Karen Hidalgo. Ya la anoto. Bueno, ahí vamos sumándonos a la clase de ética. Bien. Estamos viendo un video, Karen, que nos habla un poco sobre lo que es la ética. Entonces estoy compartiendo pantalla con ustedes. Bienvenida. Por favor, apagar el micrófono. Listo. Gracias, Karen. Entonces, retomamos. Entonces nos muestra el video a través de un ejemplo que es la ética y se refiere a un ejemplo literario muy conocido de un texto clásico griego que es la Ilíada. En realidad no es un texto porque era algo que llegó a nuestros días o en su momento, pues en nuestros días ya lo encontramos escrito, pero en su momento Homero, que es el autor entre comillas de la Ilíada y la Odisea, lo que hacía era recitarlo de memoria, pero eso ya es otra clase. Entonces, bueno, está la Ilíada, hay un ejemplo de la Ilíada, está el guerrero Aquiles, que es el más fuerte de los aqueos o los griegos, y está Héctor, que es el guerrero de los troyanos. Los aqueos quieren invadir a los troyanos y Héctor valientemente se para a pelear contra Aquiles, que es mitad hombre, mitad dios, es decir, Héctor ya está fregado, ese man ya perdió, pero a pesar de eso, pues siente el deber de que tiene que proteger su ciudad, defenderla y se para. ¿Cuál es el lío allí? Que Héctor había matado a Patroclo, que era el mejor amigo de Aquiles e incluso algunos especulan que era su amante, ¿sí? Entonces Aquiles está dolido porque le mataron el amigo y le mataron el amante. Entonces mata a Héctor.
y no se queda contento con eso. Y aquí está lo que hace después con el cadáver de Héctor. Ata su cadáver a un carro y lo arrastra repetidas veces alrededor de la ciudad amurallada en presencia de sus conciudadanos y sus familiares, y se lleva consigo luego el cadáver con la intención de entregarlo a los perros. Es precisamente en el momento en el que Aquiles desata su furia para ensañarse con el cadáver de su enemigo muerto que comienzan a oírse y a multiplicarse las voces que reclaman un basta ya, basta de semejante desmesura. El reclamo no se refiere a la muerte de Héctor en el duelo, porque esa lid era considerada legítima por todos, sino al ensañamiento y a la crueldad de Aquiles. La ética es en efecto la experiencia de la mesura en la convivencia humana y la conciencia de los límites que no debieran sobrepasarse para poder hacerla posible y para que tenga sentido. Recordemos que un límite supone siempre dos territorios. Uno, el territorio interior, en este caso el ámbito de lo permitido, y otro, el exterior, que sería el ámbito de lo no permitido o lo prohibido. Por eso decimos que de un lado tenemos la desmesura o la crueldad de Aquiles, del otro, en cambio, la mesura o el sentido de lo correcto o lo deseable en la vida. Naturalmente, no siempre se ha trazado el límite en el mismo lugar, ni la conciencia de lo permisible ha sido la misma a lo largo de la historia. Es posible constatar, más bien, que se ha ido produciendo una evolución de nuestra conciencia moral a lo largo del tiempo y que la caracterización de esta conciencia no está exenta de controversias. Una forma de explicar esta evolución moral es preguntarnos por la diferencia entre lo que llamamos una fatalidad y lo que llamamos una injusticia. Si un hecho es una fatalidad, nadie es responsable, por ejemplo, de un terremoto. Pero si un hecho es una injusticia, entonces sí hay alguien responsable y ya estamos en el terreno de la ética. En algún momento de la historia, la esclavitud fue considerada una fatalidad. Hoy, en cambio, es considerada un crimen contra la humanidad, es decir, una injusticia. Resulta que a lo largo de la historia se ha ido desplazando la frontera entre la injusticia y la fatalidad. Hemos ilustrado la experiencia de la ética poniendo como ejemplo un episodio de la Ilíada, pero es claro que podríamos poner ejemplos que no son o no sean más cercanos. Pensemos por su gravedad en la dolorosa experiencia del conflicto armado que vivió el Perú, en el que se produjo una flagrante transgresión de los límites de la convivencia social y del respeto a la vida humana. Las imágenes desgarradoras que nos ha transmitido el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación nos señalan los límites de la convivencia que nunca debiéramos haber permitido sobrepasar. También ellas nos muestran, pues, cuál es el origen de la experiencia humana a la que nos referimos con la palabra ética. A esta situación se refiere el filósofo español Carlos Thibó cuando define la cuestión central de la ética como el rechazo del daño, es decir, como la reacción de indignación y de protesta ante el maltrato del otro producido por obra humana. Vincula por eso esa cuestión con el trabajo de las comisiones de la verdad de las últimas décadas y ve sintetizada su hipótesis en el famoso título de la Comisión Argentina, Nunca más. Nunca más deberíamos aceptar semejante nivel de irresponsabilidad y de violencia. Nunca más deberíamos permitir el daño al otro. Nunca más deberíamos eludir la responsabilidad que nos corresponde para poder convivir en paz. Es de eso precisamente que trata la ética. No obstante, lo que se ha expresado hasta aquí es solo una intuición general que requiere aún de muchas precisiones. Vamos a dividir este curso en 6 partes, cada una de las cuales tratará sobre un aspecto importante del cuadro que queremos dibujar o armar.
Lo que hemos visto en esta primera clase es simplemente a qué experiencia humana nos referimos cuando hablamos de ética y a la conciencia de la mesura o del sentido de la vida que implica el trazado de ciertos límites que no deben sobrepasarse. No es una conciencia meramente teórica, sino una que involucra nuestras emociones, particularmente la indignación, y que no siempre es explicable en términos racionales. En una próxima clase nos ocuparemos más directamente sobre los usos que hacemos de la palabra ética en nuestro lenguaje cotidiano y veremos que también de allí podemos extraer lecciones que nos ayuden a comprender mejor su sentido. Listo, muchachos. Bueno, entonces de todo el video, en realidad quería rescatar la primera partecita y otro par de ejemplos que da sobre el conflicto armado en el Perú, que en realidad no está muy lejano a lo que seguimos viviendo el día de hoy acá en nuestro país. Pero lo primero es, retomemos ese ejemplo que nos da, cuando Aquiles mata a Héctor y luego lo arrastra, luego arrastra su cadáver, tratando de buscar una venganza, o incapaz de satisfacer su sed de venganza. ¿Por qué ese acto, o qué piensan ustedes? ¿El acto de Aquiles de arrastrar el cadáver de la persona muerta en batalla es ético o no es ético? Fácil. No, profe, no es ético. ¿Por qué no es ético, Juan? ¿En qué momento deja de ser ético? Porque de alguna manera, pues, está haciendo el daño a alguien, ¿cierto? Uno podría decir, pues, no es más, ¿acaso no es menos ético matar a una persona que siente que un cadáver que ya no siente nada? Pero uno como que piensa, pues, son dos soldados, entre comillas, representan dos intereses, dos pueblos, y están en igualdad de condiciones. Entonces, en la guerra es algo válido, entre comillas. Pero entonces, ¿por qué no es ético arrastrar el cadáver? Es como cuando yo pongo a veces un ejemplo un poco brusco, ¿sí? Digamos que alguien mata en defensa personal. Me van a robar, tengo un revólver, mato en defensa personal. Pero veo a la persona que está en el piso, el ladrón, no sé si está muerto, si está muerto o no, está indefenso y termino de descargar mi revólver en el ladrón, en el cuerpo. ¿Sí? Algo así hizo Aquiles. ¿Por qué no es ético ese acto de Aquiles? O de a la persona que está actuando en defensa personal. ¿Qué causan los demás? Si usted viera eso por la calle, si usted fuera ya un espectador griego, estuviera en la muralla de Troya montado, o incluso si usted fuera un griego que está a favor de Aquiles, ¿usted qué pensaría cuando Aquiles coge el cadáver y empieza a arrastrarlo y lo dice que lo va a echar a los perros? ¿Qué sentiría usted? Pues depende de qué lado esté. Ujú. eh, si está del lado de los griegos, pues como la adrenalina, todo, no se sentía, o sea, no sentiría ningún remordimiento, pero pues tal vez del lado de los troyanos, la familia, entonces sí hay un remordimiento. Indignación, indignación. Indignación es lo que siente la persona que no ha hecho el daño frente a algo que considera injusto. Todos vimos en la imagen, en este video, esta imagen. Venga, les muestro. Esta imagen. Es un poco fuerte, es demasiado gráfica, pero todos la vimos. Vemos una imagen así. ¿Qué sentimos? Uno siente que se le revuelve algo, ¿no? Como que es algo innecesario. Es decir, ¿qué sentido tiene colgar un animal que no tiene nada que ver de esta manera? Es maltrato, ¿no? Seguramente algo así sintieron los familiares de Héctor al ver a su familiar muerto, siendo tratado de esa manera el cadáver, sin ningún respeto.
e incluso algunos griegos. Entonces ahí está la cuestión de la ética, como que en un momento Aquiles pasó una frontera, pasó un límite, ¿sí? Pasó un límite, dejó de hacer lo correcto o lo que era entre comillas su deber, que era pues matar al otro porque están en una guerra, ¿sí? Lamentablemente la guerra es así. Y no contento con eso, hizo algo cruel, hizo algo incorrecto. Entonces, ¿qué determina que una acción sea correcta y que otra sea incorrecta? Digamos, es una pregunta ética, ¿sí? Porque todos sabemos que aquí le está haciendo algo incorrecto, que la está embarrando. ¿Sí? Hay una cuestión ética que todos tenemos en la cabeza. De eso se trata la ética, eso es lo que estudia, eso es lo que vamos a intentar analizar en el transcurso de este, de este curso, sí, en el transcurso de este curso, valga la redundancia. A grandes rasgos yo les puedo decir de entrada que hay muchas teorías éticas. Esto, como hace parte de la filosofía, para uno lo que es bueno puede que para otros sea malo. Para unos lo que es bueno en realidad, por definición, es algo bueno para todo el mundo, ¿sí? Debería haber algún criterio válido para decir lo que usted hizo está bien o está mal en todos los momentos, pero otros dicen no, las acciones uno solo las puede evaluar si son éticas o no, dependiendo del contexto, dependiendo de las intenciones. Porque, por ejemplo, usted puede dar limosna, ¿cierto? Pero usted puede dar limosna no con la intención de que esta persona a la que usted está ayudando eh, tenga algo de comer, sino con la intención de que los demás vean que usted está haciendo una buena acción. En ese caso, ¿qué pensarían ustedes? ¿Uno estaría actuando éticamente o no? Es otro dilema ético. Sí, depende un poco, es decir, ¿qué criterio sirve para determinar cuándo una acción es buena o cuándo es mala? Uno diría, no, pues dar limosna está ayudando al prójimo, está haciendo una buena acción. Otros dirían, no, pues es que cuenta es la intención. Si lo está haciendo para que lo vean haciendo algo bueno y que piensen los demás que es una persona buena, pues en realidad está haciendo una mala acción. Y aparte está utilizando el dolor de otra persona para quedar bien él. Entonces, en ese sentido podríamos decir, no está haciendo una acción ética. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto de la ética no es algo tan sencillo. Pero, para no enredarnos de momento la vida, retomemos un aspecto clave del video. ¿Qué es lo fundamental? ¿Cuál sería el principio ético fundamental? No dañar al otro. No dañar al otro. Sea un hombre, sea mujer, sea animal. ¿Sí? Dejémoslo así por el momento, porque veo que igual ahí pues, estamos los cuatro nada más. Esto era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy en ética. Vamos a proceder a definir posteriormente las diferencias entre la ética y la moral. Les voy a compartir pantalla para que veamos la guía. En el estudio de la ética pues está esta diferencia entre conceptos. A ver, ¿qué se me hizo eso? Vamos a guías. Guías. Listo. Vamos. Sí. Ética y moral. Vamos a explorar la diferencia entre las dos. Ya hemos visto un poco el surgimiento de la ética en la Grecia antigua, que la ética se trata un poco de ese arte, el arte de vivir, según los griegos. Y partimos un poco de esto. Todos somos seres éticos en la medida en que todos tenemos esa libertad de elegir. Y si somos conscientes de las elecciones que tomamos, pues también tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer. Esa es un poco la disyuntiva y por eso es que la ética es tan importante, porque todos en nuestra vida decidimos, todos en nuestra vida, pensémoslo un poco como esto que tenemos acá, nos encontramos frente a esos dilemas de cojo hacia la izquierda o cojo hacia la derecha, y ojalá fuera tan sencillo, ¿sí? Porque uno podría decir, no, está una tercera opción, me puedo quedar quieto y no hago nada, pero incluso a veces es peor no hacer nada, porque lo que usted deja de hacer también tiene consecuencias. En ese orden de ideas hay que pensar la ética, ¿sí? La ética debería ayudarnos a tomar la mejor decisión posible,
para vivir de la mejor manera nuestras vidas. Eso es la ética, y de momento pues dejamos allí la reflexión. Quiero pasar, acá tenemos de hecho una definición para los que no les gusta tanto pues la reflexión tan filosófica, tan abierta a veces. Esta es una definición posible de lo que es la ética, ¿sí? Entonces lo que propongo es que en sus cuadernos de ética partamos de eso, de copiar lo que es la ética. Y bueno, hasta allí llegamos el día de hoy. Quiero aprovechar estos 9 minutos antes de empezar filosofía para hablar de un tema muy importante también,